Bueno, si queremos imprimir o bien el esquema o bien las gráficas que tenemos en Microcap, tenemos varios métodos para hacerlo. El más sencillo sería irnos al menú File. Dentro del menú File tenemos aquí varias opciones de impresión. Si directamente le damos a Print Window, directamente lo que nos va a imprimir es lo que tengamos en pantalla. Yo, por ejemplo, lo voy a imprimir ahora en un PDF. Le damos a aceptar, guardarlo en un fichero y el resultado sería pues una hoja en PDF con el esquema. Más o menos desubicado, pero bueno, seríamos capaces de imprimir en un PDF. Si estuviésemos hablando de gráficas, vamos a hacerle el transient. Tenemos aquí un conjunto de gráficas en un solo folio. Le doy a File, Print Window, imprimimos en PDF, en un fichero, y el resultado sería pues exactamente las gráficas que tenemos en pantalla. Este sería el método más rápido. No tenemos que configurar nada, solamente tenemos que lo que tenemos en pantalla lanzarlo a la impresora y directamente nos lo imprimiría en PDF. Situaciones que se pueden dar con este caso de print window. En el caso que tengamos más de una hoja. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner las gráficas 3 y 4, las vamos a poner en otro folio, con lo cual tengo, bueno, y vamos a separarlas también. Vamos a ponerlas, bueno, 3 y 4 están separadas. Tenemos el folio 1 y el folio 2 donde están separadas. Aquí tenemos Transient Limits 1 y 2. Tenemos las tres gráficas. ¿Vale? Bueno, pues si utilizamos Print Window, bueno, pues directamente las gráficas que tengamos en pantalla. La forma de Print Window es la más simple que hay y directamente lo que nos va a sacar por impresión es lo que tengamos en pantalla. No hay más hojas, solamente la hoja 1. Si quisiera imprimir la hoja 2, pues tendríamos que irnos a la hoja 2 y hacer Print Window. Con esto estamos un poco limitados con esta función. Otras maneras de imprimir en Microcap pues sería utilizando dentro de File, en vez de Print Window, Print Preview. Si nosotros le damos a Print Preview, me aparece una pantalla donde se pueden configurar varias cosas. Lo más importante que nos tenemos que fijar es que aquí nos va a aparecer una lista de los elementos que se pueden imprimir. Tendríamos lo que sería el esquema, que viene con el nombre del fichero, y después los transient, tantos transient, tantas líneas transient como hojas tengamos. En principio tenemos solamente seleccionadas dos en azul, pero si con la letra con la tecla de mayúscula voy seleccionando, voy añadiendo, perdón, con la tecla de control voy añadiendo líneas, pues vemos que lo que me hace aquí es como una mezcla de las gráficas, ¿no?, que tenemos, pero sin ningún tipo de formato. Si utilizamos la función tile, lo que va a hacer el programa es organizármela. Me hace un mosaico, lo que es un collage de lo que sería tanto el esquema como una gráfica. Si yo ahora, por ejemplo, voy solamente seleccionando gráficas en concreto, lo único que tendríamos sería el elemento en concreto. De tal forma que si tengo esta gráfica y la quiero imprimir, pero que me coja toda la pantalla, le doy a Tile y automáticamente me la encaja en la pantalla. Si quiero una gráfica en la que solamente tenga la de la hoja 2, pero que me coja toda la pantalla, pues las tengo ahí. Y el circuito es exactamente lo mismo. Si quiero un circuito que me coja toda la pantalla, pues lo tendríamos ahí. Y después aquí tienen varias opciones. En blanco y negro, escala de grises, hojas individuales, de tal manera que a la hora de imprimir, si nosotros ahora imprimimos, pues nos saldrían tantas hojas como hemos seleccionado nosotros
nuestra configuración. En este caso me tiene que salir una, solamente configurar el circuito, pues me va a imprimir circuito. Si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, gráfica y le doy a imprimir y tengo seleccionado páginas individuales, cuando nosotros veamos el resultado, pues resulta que voy a tener 2 hojas, cosa que no conseguíamos con Print Window. Entonces, bueno, esta es la manera de imprimir con una calidad en la que el documento lo genera Microcap y no es una captura de pantalla. Si nosotros hacemos un zoom aquí del PDF que hemos generado, hombre, pues tiene bastante más calidad que si nosotros, por ejemplo, hacemos una captura de la pantalla y la pegamos en un Word. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de las mismas gráficas hechas con la herramienta recorte y pegadas en un documento de Word. ¿Podemos decir que esta calidad es suficiente? Es aceptable. Para que nosotros podamos validar esto y podamos tener una información que sea legible, tenemos que configurar la hoja de una forma determinada. Yo la he configurado en horizontal, he puesto unos márgenes estrechos y no he puesto este tamaño de gráfica, sino que he intentado aprovechar todo el papel. ¿Cuál tenéis que utilizar? Pues la que quede mejor. Si entre las opciones que hemos visto en menú File, Print Window, Print Preview, os es difícil seleccionar las gráficas que queréis, no conseguís imprimir lo que pretendéis imprimir, la manera de hacerlo con la herramienta recorte y pegarlo en el documento que queráis y desde aquí imprimirlos en PDF es suficiente. Lo único que ocurre es que cuanto más programas utilicemos para la misma imagen, si yo ahora este documento de Word lo salvo como PDF, y vemos el resultado, pues podríamos valorar si es suficiente o no es suficiente. Veis como la calidad, si comparamos un documento con otro, la calidad del resultado no tiene nada que ver. ¿Es legible? Bueno, tendríamos que ver hasta qué punto es legible. Entonces, ese es un poco las limitaciones que tenemos. Si queremos extraer la información utilizando recortes y pegando en otros documentos, o queremos trabajar un poco más las herramientas de impresión que tenemos aquí. Yo no voy a profundizar mucho más en lo que hay aquí. Esto es cuestión de que lo probéis vosotros y lo experimentéis un poco. Esto es tan sencillo como elegir una gráfica 2. Yo el esquema lo dejaría fuera realmente, no es una cosa que sea necesaria. En hacerlo desde Print Preview es exclusivamente para los transients y bueno, incluso si son pocas gráficas y queremos que me ponga en una sola hoja, pues podemos marcar páginas individuales, darle autotile, que sería como hacerme una composición de lo que tengo seleccionado en la ventana de selección, que es esta de aquí, y veis que las gráficas pues se adaptan al tamaño del papel. Esto es solamente si son pocas gráficas y caben en un folio. No tiene mucho sentido que tengamos muchas hojas de gráficas y la intentemos meter en un solo folio, porque al final el tamaño de las gráficas en algunos casos va a ser muy pequeño y no nos va a permitir ver con claridad los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto creo que está explicado lo básico para que podáis imprimir.